Hola chicas y chicos, espero que estén pasando un maravilloso sábado porque ahora sí podemos decir que hemos terminado con el final de temporada de 86. Sin más, comencemos. En esta ocasión realmente solo voy a hablar del capítulo 11 porque si ya tuvieron la oportunidad de ver el 12 se van a dar cuenta que pues fue básicamente un resumen de todo lo que pasó, obviamente todo contado desde la perspectiva de Elena y cómo se sentía, las explicaciones y pues bueno, todo esto para que no hubiera malinterpretaciones sobre cómo se sintió Elena, el punto de vista de Elena y pues el mensaje que en sí trató de dar toda la temporada, para que ya no quedara ni una sola duda. Ahora sí, empecemos con la primera parte de este video que va a ir completamente sin spoilers. La segunda, ahí sí voy a tener que utilizar spoilers porque sé que hay muchos que tienen muchas dudas y sobre todo quieren saber qué sigue. Entonces, vamos a ello. Comencemos con el inicio del capítulo número 11, en donde podemos seguir viendo ese viaje en el cual los miembros restantes de Spearhead siguen atravesando, ahora sí, los territorios controlados por la Legión. Ya hemos visto una pelea donde prácticamente perdieron 4 Juggernauts, quedando solo el Undertaker de Shin. En esta cuestión vemos cómo Fido se atraviesa en el fuego cruzado y pues obviamente termina siendo dejado fuera de servicio. Básicamente ya no podían llevarlo con ellos, que era algo que ya platicábamos en capítulos anteriores. Y pues bueno, esto que tiene como consecuencia, tenemos esa escena donde Shin básicamente deja las placas con los nombres de sus compañeros y sus compañeras fallecidos junto con Fido y los restos de los Juggernauts que ya no funcionaban. Esta escena pertenece a el inicio de lo que es el volumen 2, donde nos explican toda esta cuestión de cómo fueron esos días en los que ellos todavía estuvieron dentro de los territorios de la Legión. Ahora bien, después de esto vemos cómo incluyen una escena que no estaba contemplada dentro de lo que es la novela y pues tiene que ver con esa escena donde ellos llegan a la escuela, se quedan a dormir, interactúan en esta cuestión de, por ejemplo, haciendo sentir a Krena como un día normal de escuela. Algo que sí les quiero como comentar así rápido es este aspecto, por ejemplo, de la educación de los 86. Como bien mencionan, por ejemplo, Krena desgraciadamente no tuvo la oportunidad de acudir a un centro de educación, una escuela, donde le pudieran enseñar a leer, a escribir y todas esas cuestiones. Entonces también, por su parte, sabemos que, por ejemplo, Krena perdió desde muy chica a su familia, lo que eran sus padres, y a su hermana mayor. Entonces, para ella no hubo una educación suficiente para que ella pudiera adquirir, por ejemplo, la habilidad de leer. Aquí podemos ver que, por ejemplo, Shin menciona algo así como: oye Raiden, ¿a ti te gusta estudiar? O algo por el estilo. En este caso, por ejemplo, no es un spoiler, pero Shin y Raiden sí tuvieron la oportunidad de recibir un poco de educación. Esto por un lado de los padres de Shin, que ya sabemos que pues vivían en el primer distrito de la República, y aparte posteriormente con el sacerdote con el que los dejaron a cargo, a Rei y a Shin, los papás de estos. Y por otro lado tenemos a Raiden, el cual, a pesar de que en este punto de la historia no sabemos mucho de su familia, sí se nos dice que lo estuvo cuidando una anciana que básicamente lo protegió. Y pues bueno, ella se dio ese tiempo de explicarle ciertas cosas, por ejemplo leer y escribir, y por eso Shin y Raiden tienen esa habilidad extra de que, por ejemplo, en comparación con muchos de sus compañeras y compañeros, pueden entender mejores, por ejemplo, los manuales o los documentos que les envía la República, porque ellos sí tuvieron esta oportunidad de ir a la escuela. Ahora, dejando esa acotación, continuamos con otra escena que también es parte de lo que nos cuentan en el volumen 2 sobre lo que pasó y en parte cómo es que culmina el viaje de nuestro equipo. Y esto es, por ejemplo, cuando van por el bosque y hacen el cambio de último momento por parte de Shin para controlar el Undertaker. Esta escena
Debo decir que en lo particular es una de las que más frustración me provoca en general, porque básicamente Shin iba a provocar su propia muerte a costa de salvarla de sus amigos. Y a pesar de que amo mucho el personaje de Shin, creo que este es uno de los aspectos de su personalidad que en lo general me duele mucho, porque él siempre antepone la seguridad de sus compañeros, de sus compañeras y de sus amigos por sobre su propia vida. Entonces, para este punto de la historia, por ejemplo, a sus amigos desgraciadamente se les olvidó lo que representaba la habilidad de escuchar las voces de la Legión por parte de Shin. Y es que como estaban tan acostumbrados a que fuera Shin quien les avisara cuando iba a suceder un ataque, es que no se esperaban que en el último momento, cuando básicamente estaban sin provisiones, estaban sin municiones y estaban prácticamente en los últimos días de lo que iba a ser su misión, porque, por ejemplo, parte de los datos que nos da la novela es que el alimento, las balas y todo lo que incluía para la reparación de los Juggernauts era a lo mucho para un mes de supervivencia. Posteriormente a eso, se las tendrían que arreglar como fuera. Y pues ya vimos cómo tuvieron una pelea muy fuerte tan solo el primer día. Pero los siguientes días pues trataron de evitar lo que fueran confrontamientos directos, pero aún así con los días pues toda esta falta de municiones y alimentos que se perdieron el primer día por las explosiones, los disparos, etcétera, culminó en que el viaje se viera cortado, y aún así duraron más de un mes en lo que eran los territorios de disputa con la Legión y ya como tal en los territorios controlados por la Legión. Continuando con lo que es la pelea, como les decía, esta parte por ejemplo de Shin yéndose a pelear y básicamente yéndose a lo que sería su muerte, me duele mucho porque no solo es la implicación de que él va a morir, sino que sus amigos, sintiéndose muy mal por ello y por el hecho de que Shin no tuviera la confianza, o más bien abusara de la confianza, le quitara el mando del Juggernaut a Anju, que en teoría debió haber sido la que le tocaba pelear, pues bueno, obviamente es una cuestión horrible que ellos no querían dejar simplemente ir a su amigo a la muerte. Entonces los vemos como toman sus rifles, y aunque estas armas no tuvieran la potencia de fuego suficiente para hacerle frente a la Legión, fueron sin miedo a tratar de salvarlo. Obviamente vimos cómo esto terminó en ellos siendo casi abatidos por lo que son las minas autopropulsadas, y posteriormente Shin con esos disparos a larga distancia de cierta unidad que todavía no conocemos, y luego por el ataque de los Lowy y los Growlwolves, terminando un solo Lowy enfrente de Shin, quien era quien le arrancó básicamente la cabina que estaba abriendo para llevárselo. Y pues bueno, vemos cómo termina todo esto. Por último, con lo que respecta al escuadrón, vemos cómo Shin en sus últimos momentos comienza a reflexionar de quién sería el nombre que clamaría en caso de que él se convirtiera en Legión. Esta es una pregunta que es bastante interesante, porque ya nos han dado varias pistas a lo largo de los capítulos de lo que podría pasar a partir de aquí, sobre todo en cuanto a esa cuestión de sentimientos por parte de Shin hacia las personas que están a su alrededor. En cuanto a la persona en específico de quién llamaría su nombre, pues bueno, lo dejaré a la libre interpretación porque siento que está más que claro. Posterior a ello, vemos lo que es la escena que estaba esperando desde hace como 3-4 capítulos, y es Lena llegando a la base del escuadrón Spearhead. Esta escena es muy clara con lo que quiere transmitir. Se nos cuenta, por ejemplo, la revelación de que el jefe de mecánicos de la base se trataba de una persona alba que, por ejemplo, tenía esas intenciones de ir a salvar a su esposa e hija, que pues desgraciadamente sus características eran las de una persona colorata, y pues él, al ver toda esta situación en la que se vio involucrada su familia, decidió ir al campo de batalla, pero pues
no tuvo los resultados que esperaba, es decir, encontrar a su familia. Tuvo, por ejemplo, la oportunidad de toparse con Shin, una persona con esta habilidad, que le dio cierta tranquilidad de saber que su familia no había sido secuestrada por la Legión. Aún así, este jefe de mecánicos realmente se sentía bastante culpable de mandar, por ejemplo, niños en esta sobre todo misión de exploración, que era básicamente un viaje hacia su muerte. Y a lo largo de los años pues eso iba pesando. Entonces él lo que pretendía era que, habiendo muerto su familia, y esperaba que con cada escuadrón que llegara, al final, al revelarles su verdadera identidad, es decir, que se trataba de una persona alba y no un colorata como ellos, tenía la cierta esperanza de que alguien al fin acabara con ese sufrimiento. Es decir, él de alguna forma quería que alguien le reprochara el hecho de que él estuviera ahí, pero aún así ninguno de los procesadores sintió esa necesidad de desquitarse con él. Entonces es por eso que, por ejemplo, este jefe de mecánicos se mantiene aún con vida. Por último, vemos la escena de Lena recorriendo lo que es la base del escuadrón Spearhead. Obviamente ya está completamente limpia, porque fue lo que vimos en los últimos capítulos, que ellos se encargaron de dejarla lo más presentable para el siguiente escuadrón. Y notamos un cierto detalle que ya nos habían mostrado en un capítulo anterior. Habíamos visto cómo Shin guardaba algo que no sabía muy bien qué era dentro de su escritorio como capitán. Y pues bueno, yo la verdad estaba en capítulos anteriores tratando de ver si era lo que yo pensaba, y sí, efectivamente. Cuando Lena se da cuenta de lo que hay dentro de este cajón gracias a nuestro gatito negro, es que podemos ver esta pequeña nota que le dejan todos, lo cual en realidad en la novela, por ejemplo, le dejan cada uno de los procesadores una nota, pero no le ponen el nombre. Lo único que sí le dejan es la fotografía con los nombres de cada uno acomodados como se supone que iban en orden en la fotografía. Y además Lena adopta al gato que habían dejado atrás. Esta parte es muy triste porque realmente se siente en la novela y en el anime esa despedida por parte de ellos hacia Lena, que sabían que de alguna forma era tan testaruda que incluso después de haberse ido los iba a visitar, era casi seguro, y ellos lo sabían. Pero pues bueno, vemos cómo Lena finalmente se despide frente a esas vías que de alguna forma representan ese camino que va a llegar a un final. Ahora sí, demos por terminada la temporada, así que tienen muchísimas dudas, y pues bueno, hay muchas cosas que no se contaron en este capítulo y en el siguiente, que era como un especial, del cual no voy a hablar porque básicamente fue un resumen, así que les voy a contar por si se quieren quedar. Son spoilers obviamente, pero es como termina el volumen número 1, así que vamos a ello. A partir de aquí vamos a hablar acerca del ascenso de la Reina Sangrienta. Esta parte de la novela creo que es de mis favoritas y me hace recordar tanto la primera vez que lo leí, y sigo sintiendo esa emoción. Podemos ver en esta parte cómo todas las acciones de la República tuvieron sus repercusiones. ¿Qué significa esto? Lena, por ejemplo, después de haberse despedido de su escuadrón, tuvo que seguir lidiando con escuadrones posteriores, una batalla contra la Legión que cada vez se hacía más intensa. Pero fue hasta un día en el que la Legión decidió hacer un ataque con una gran potencia que la República cayó. Este ataque representó muchas cosas. ¿Por qué? Porque las alarmas se encendieron, porque las pantallas mostraban cómo enormes máquinas de hierro se acercaban, tumbaban ese gran muro que protegía a la República, y los handlers, que se supone que debían de estar haciendo su trabajo, simplemente pensaban que estaban viendo una película. No sabían, porque nunca habían visto una unidad de la Legión en persona, lo que estaba pasando. Lena, al darse cuenta de toda esta situación y que
por fortuna, había tenido un plan para el caso de que esto sucediera, ya que Shin se lo había avisado. Ya habían pasado alrededor de casi un año de que ella se había despedido de su antiguo escuadrón. Y pues bueno, al ver toda esta situación de emergencia y al darse cuenta de que sus compañeros no tenían ni la más mínima idea de la urgencia de la situación, es que se puso en marcha junto con su amiga Ned y su actual escuadrón para dar batalla contra la Legión. Desafortunadamente, no pasó mucho hasta que la República cayó. Millones de personas murieron y, para desgracia de todos nosotros, la República fue salvada por un país que no tenía ni idea que aún sobrevivía y peleaba contra la Legión. Este país se hizo cargo de la defensa y el apoyo hacia las personas de la República. Ese país, extrañamente, conocía todas las crueldades y atrocidades que había cometido la República en contra de los 86. Por ende, este país no hizo más que proporcionar lo básico a sus habitantes, puesto que se había dado cuenta que las personas que vivían mayormente en la República, o casi todas, estaban de acuerdo en ese trato inhumano y sobre todo con el asesinato de miles de millones de personas colorata. Obviamente, esto provocó un gran choque entre ambas naciones, pero la parte buena fue que la Federación decidió refugiar a todos los 86 dentro de su nación. Por ende, pasó el tiempo hasta que nos cuentan que Lena fue elegida como comandante para un nuevo escuadrón que se iba a formar en conjunto con este nuevo país y del cual ella estaría a cargo. Llega entonces el día en el que Lena se tiene que presentar frente a los capitanes de su nuevo escuadrón, y es aquí donde tenemos una magnífica escena. Lena es presentada ante el capitán, quien se trata de un chico que es mucho más alto que ella, tiene piel blanca, su cabello es negro y unos ojos carmesí que le recordaban mucho a la descripción de un procesador al que ella recordaba con mucho cariño. Es aquí donde Lena, quien cambiada completamente en su personalidad y apariencia, luce un uniforme color negro y además su cabello tiene un mechón rojo que representaba el luto y la sangre por sus procesadores caídos del escuadrón Spearhead. Se presenta ante esta persona y es cuando ella recibe una respuesta por parte de este capitán, quien sonriendo menciona que tal vez no es la primera vez que se conocen. Y es aquí donde por fin se da el reencuentro entre Vlad y Lena Millis y los 5 procesadores supervivientes del escuadrón Spearhead. Demos por terminado este volumen 1 y así como yo los acabo de dejar, es la ilustración final del volumen 1, un reencuentro entre Shin y Lena frente a frente, cara a cara. Y no queda más, realmente es un gran final, un gran cierre que en su momento a mí, en lo personal, me fascinó. Y me hubiera gustado tanto verlo en el anime, pero entiendo por qué decidieron dejarlo así. Dejar la emoción para la segunda temporada porque es algo importante. No quiero mencionarles más, realmente me encantaría que me dijeran qué piensan de esto que faltó, que no adaptaron por cuestiones de, creo, mantener la sorpresa. Y también quisiera hacerles un video con cosas que tal vez les hayan quedado dudas y quisiera que me los dejaran en comentarios para hablarlo posteriormente, sobre todo para las personas del anime, porque sé que las de la novela tienen menos dudas. Entonces, habiendo concluido con esto, simplemente quiero decirles que amé esta temporada. Definitivamente hicieron un gran trabajo y no me queda más que decir muchas gracias. Y por supuesto, tengo que decir que demos por concluido este video, esperando ahora sí los análisis de las novelas que poco a poco iré sacando, enfocándome en algunos volúmenes del inicio y en algunos volúmenes más recientes. Entonces, esperen los videos análisis y
Nos vemos en la próxima.